un cantante afamado o un depredador sexual que utilizaba la fama como cortina para encubrir los abusos que perpetraba. Hoy hablaremos sobre Julio Iglesias, uno de los cantantes más reconocidos de habla hispana a nivel internacional, con más ventas en todo el mundo y con grabaciones musicales en diferentes idiomas. Nació en Madrid el 23 de septiembre de 1943. Es hijo de María del Rosario de la Cueva, una aristócrata, y de Julio Iglesias Puga, a quien apodaron Papuchi. Ya se imaginarán por qué. Otro anciano asqueroso que se sentía el todas mías y que creía que a sus 90 años de edad aún le gustaba a alguien. Sí, obvio, ¿cómo no? Pero bueno. Su padre provenía de un entorno pobre y rural. Sin embargo, estudió ginecología y al ser un cirujano muy joven y agradable, comenzó a tener popularidad entre las familias de políticos y gente acaudalada durante la dictadura franquista, lo que le generó muchos contactos y dinero, obvio. Se dice que sus padres se casaron porque la familia de su mamá había perdido estatus y su papá necesitaba un nombre y apellido que le legitimara el ser nuevo rico. En 1993, Papuchi sería secuestrado por el grupo terrorista ETA, después de que estos se hicieran pasar por periodistas que supuestamente querían saber cosas de su hijo. Es en este contexto que Julio Iglesias obviamente se siente culpable porque cree que por ser una figura pública y además con mucho dinero, pues ponía en peligro a toda su familia. Es por eso que se van de España y empiezan a radicar en Estados Unidos. El papá de Julio Iglesias, obviamente, también era un anciano rabo verde, que se separó de la mamá del cantante debido a las constantes infidelidades que le perpetraba. Lo más bizarro de este señor, en mi opinión, fue el haberse casado con Rona Kate, quien era 48 años menor que él y con quien tuvo 2 hijos. De hecho, su última hija nació cuando el tipo ya estaba desvivido. Por lo visto, lo calenturiento y asqueroso viene de familia. Aunque todos sabemos que también tiene que ver bastante el sistema machista y profundamente patriarcal en el que vivimos, que prácticamente normaliza e insensibiliza a la sociedad ante este tipo de casos. El cantante ganó reconocimiento en España en 1968 y fama internacional en marzo de 1970, al quedar como el cuarto lugar en un concurso de Eurovisión. En ese mismo año conoció a Isabel Presley. Meses después se casarían y tendrían 3 hijos. Sin embargo, se separarían 8 años después debido a las constantes infidelidades del cantante. Alfredo Fraile, manager del cantante durante 15 años, diría textualmente: tiene debilidad por las mujeres exóticas, especialmente latinas y más aún si eran modelos o azafatas. La seducción le excitaba más que la conquista fácil. No le gustaba que le sirvieran el deseo en bandeja de plata. Lo que, en mi opinión, se puede traducir a que no le gustaba estar con mujeres que mostraran una atracción hacia él. Él prefería a las mujeres que no mostraban interés, lo que prácticamente significa que le gustaba tener que besarlas a la fuerza, como lo hemos visto varias veces en videoclips. Llámese a cantantes, actrices, conductoras o básicamente a cualquier mujer que se le cruzara. A muchas reporteras pasabas y te daba una nalgada. En el tiempo en el que yo lo conocí, me impresionó muchísimo porque era el festival, le estoy hablando del 90, 91, que yo trabajaba en Siempre en Domingo. Pues era muy difícil entrevistar a Julio porque era este artista de este tamaño que te estoy contando. Pues de repente dijo, bueno, pues sí voy a dar ciertas entrevistas, pero para que me entrevistes me tienes que sentar en las piernas. Y escogía puras reporteras, ¿no? Hombres, no, puras reporteras. Qué guapa eres. Tenía yo ganas de conocer a ¿Tienes novio? ¿Tienes novio tú? Tenía muchas ganas de conocer a Julio. ¿Tienes novio o no tienes novio? Emma, dime la verdad. Esta noche comienza tu gira. ¿Tienes novio o no tienes novio? Ay, qué Emma? sorda estoy yo cada día más, de verdad. Debe ser el directo y el pinganillo y estas cosas. Eres muy guapa. No creas. Me encanta volver a los lugares tan queridos donde canta para tu padre, para tu madre, para tu abuelo, para tu abuela, y ahora te voy a cantar a ti, que es una chin, 22 añitos. Tienes las bocas bellas, tú, la boca grande, bella. Y también a muchas de estas mujeres las reclutaba por medio de su equipo. Y también podríamos nombrar a las que eran obligadas a satisfacer placeres espacio-uales y halagos banales que inflaran el ego de un ser vacío espiritualmente, pero hambriento de ego. Y es justamente en ese esquema en donde encaja una de sus exparejas, Baitiare Eugenia Hirschon,
una actriz de cine y televisión exmodelo franco-polinesia, quien mantuvo una relación con Julio Iglesias, que estuvo marcada por la cosificación y la dificultad de que la tratara como a una igual. El periodista Antonio del Valle subraya la diferencia de edad, más de 20 años, y la encuadra en el modelo de mujer que tranquilizaba al artista. Las mujeres con demasiada personalidad o demasiado dinero, escribe el autor, le generaban inseguridad. Se refugiaba en los placeres primarios que le ofrecían jóvenes con menos recursos, donde podía fácilmente ejercer un dominio claro. Sería en 2010 donde Baitiare escribiría un libro llamado Muñeca de Trapo, donde describiría el haber sido sometida a actos ¿cuáles? Muy violentos, en donde la obligaba a consumir Coca-Cola. Ya me entenderán, no puedo decirlo, pero ya saben. Y es que esta mujer también relataría en el libro que el tipo la obligaba a hacer tríos y no precisamente de los musicales, junto a otras mujeres. Este mismo autor, Antonio del Valle, en su libro Julio Iglesias, Truano Señor, la biografía no autorizada del cantante, describe a Julio Iglesias como un reyezuelo tiránico que ejercía poder sobre las mujeres que buscaba cada vez más jóvenes, ya que la diferencia de edad nunca fue un obstáculo, sino parte del juego que le permitía ejercer poder emocional y económico sobre sus víctimas. Estas nunca se limitaron a mujeres adultas, ya que también reclutaba adolescentes entre los 16 y 17 años. En todo este contexto, lleno de machismo, promiscuidad estructural y cosificación, ¿en qué momento las mujeres pasaron de ser musas a objetos sexuales y finalmente a esclavas? ¿O es acaso que la finalidad de usar la imagen femenina como parte del discurso de inspiración artística solo era la fachada perfecta para la verdadera intención? Abusar de mujeres y adolescentes vulnerables. Y yo aquí quiero resaltar que todo esto lo hizo desde finales de los años 70 hasta finales de los años 90, donde no solo había una cultura muy fuerte de encubrimiento hacia los abusadores, ya que, si recordamos, prácticamente es la misma época en la que más tuvo operancia Jeffrey Epstein, sino que también muchas personas de su entorno justificaban que aún se veía atractivo y que por esa razón el tipo podía estar con tantas mujeres. Y bueno, yo sé que si a mí algo me parece bonito, pueden haber otras personas a las que no les parezca en lo absoluto bonito. Sin embargo, yo aquí quiero recalcar que el tipo en 1990 se veía así, que a mí en lo personal no se me hace en lo absoluto guapo. Y actualmente en el 2026 se ve así de asqueroso con 82 años. Y aunque es cierto que las mujeres que lo están denunciando dicen que esto pasó en 2021, pues tampoco es como que se vea muy diferente de cómo se ve ahorita. Quítale 2 arrugas, prácticamente se ve igual de horrendo, por no decir otra cosa. Ya casi está embalsamado el tipo. Es más, me atrevo a decir que su papá, el tal Papuchi, sí se veía mejor, sí se veía más papuchi que su hijo Julio Iglesias, casi a la misma edad. También supongo que debe ser porque el tal Papuchi era médico y supongo que se mesuraba un poquito más, mientras que Julio Iglesias, al ser toda una estrella y también al tener muchísimo más dinero, pues le ha dado bien duro a los excesos. Obviamente se nota en su cara que le pasó factura. Las denuncias presentadas por una fisioterapeuta y una empleada doméstica alegan haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante toda su jornada laboral, en un ambiente de control y acoso continuo. Es decir, las pobres mujeres debían cumplir con toda su jornada laboral, para la cual habían sido contratadas, y en las noches una mujer que era su jefa, por lo que entendiera como el ama de llaves, porque llevaba un control de todos los empleados de la casa, las sacaba de sus habitaciones porque ellas dormían en la mansión de Julio Iglesias en Punta Cana, República Dominicana. Bueno, una de ellas, me parece que la que se dedicaba a ser empleada doméstica era la que sufrió todo este tipo de acosos en República Dominicana. La chica que era fisioterapeuta sufrió todos estos abusos, pero ella me parece que en las Bahamas. Y bueno, encargada de las diferentes mansiones, iba directamente a las habitaciones de las empleadas, las sacaba en la noche y las llevaba a la habitación del vejete. Y ahí se quedaba con una actitud amenazante para que hicieran lo que el cantante quería. En caso de que no, me parece que era ella misma la que las obligaba a ser sometidas. Una de las empleadas
cuenta que se negó a hacer lo que le pedían y se fue casi que al día siguiente. Sin embargo, aquí hay que entender que no era tan fácil que se fueran, ya que el celular todo el tiempo se los estaban revisando, justamente para que no mandaran mensajes de auxilio a sus familiares o amigos, todo lo que desafortunadamente tenían que estar pasando en la mansión. Aunado a ello, me parece que les hacían firmar un contrato de confidencialidad, pero también era por 3 meses, o sea, estaban obligadas a trabajar durante 3 meses o si no tenían que pagar una multa casi que millonaria. Por eso es que, por ejemplo, la chica de 22 años, que era la empleada doméstica, se aguanta pues prácticamente todas estas vejaciones y a sufrir horrible durante los 3 meses porque no tenía dinero para pagar una multa. La otra chica, la fisioterapeuta, me parece que a ella sí le valió y lo que hizo fue irse, básicamente que a la semana. Me parece que no se pudo ir antes porque les digo que todo el tiempo las tenían vigiladas. Y ella aprovechó un momento de descuido, fue cuando se fue, pero obviamente pasó a esconderse y también pasó prácticamente a deberle una millonada al tipejo este. Y bueno, aquí viene una de las cosas más feas, y es que la empleada más joven, la que tenía 22 años, sostiene haber sido presionada para mantener encuentros (espacio) con el artista. Ella habla de penetraciones, bofetadas, vejaciones físicas y verbales, y como les comentaba, todo esto había pasado en el año 2021. Y bien, ahora es muy importante señalar que desafortunadamente hay demasiadas personas defendiendo a este señor, o sea, defendiendo a Millonarios, según muchos con la excusa de que es porque es un gran cantante. ¿Cómo va a ser eso un gran cantante? Como si no hubiera tantos millonarios haciendo tantas porquerías. Pero bueno, mucha de esta gente horrible que te hace querer dejar de creer en la humanidad han señalado que a todas estas mujeres se les pedían varios estudios, no solo de salud, sino sobre todo estudios ginecológicos, obviamente para comprobar que no tuvieran enfermedades de transmisión (espacio) y también para comprobar que no estuvieran embarazadas. Se les pedía que no tuvieran novio y que no mantuvieran prácticamente mucho contacto ni con sus familias ni con sus amigos, ya que no podían ni tomar fotos ni comentar absolutamente nada de lo que estaba pasando. Bueno, muchas personas dicen que si ellos ven algo así o que les piden ese tipo de estudios, pues prácticamente ellos ya están conscientes de a qué es a lo que van, o sea, justificando el abuso sexual. Pero no es tan fácil, o sea, no es tan fácil porque yo estuve investigando más o menos cómo son los procesos de contratación y de trabajo en República Dominicana. Y, por ejemplo, en República Dominicana es muy normal que a sus empleados les pidan toda clase de estudios para poder contratarlos. Creo que hasta el polígrafo tienen que pasar para poder ser empleados, o sea, imagínense. Razón por la cual yo considero que estas mujeres normalizaron que parte de las excentricidades que tenían que cumplir para trabajar con un millonario pues también tenía que ver con esta clase de estudios y que las quisieran sanas de pies a cabeza. Aunado a ello, es importantísimo recalcar que estas mujeres comentan que las 3 primeras semanas de trabajo, es decir, casi el primer mes, todo transcurría con normalidad. Ellas estaban en la mansión haciendo el trabajo para el cual habían sido contratadas, que era hasta el mes, cuando ellas ya estaban acostumbradas a la rutina, cuando digamos que sus familias o su círculo cercano ya estaba acostumbrado a que ellas no tuvieran mucha comunicación debido a las reglas que tenían en su trabajo, era cuando ya empezaban a pasar esta clase de abusos, lo que significa que todo el equipo de Julio Iglesias trabajaba como un verdadero cártel de trata de personas, ya que tenían toda una metodología de cómo aislar y controlar ya mentalmente a las víctimas. También debemos recalcar que las denuncias no se hicieron hace un mes, de hecho se hicieron hace 3 años, solamente que me parece que la fiscalía, sobre todo en República Dominicana y en las Bahamas, les había dicho que antes que explotara la bomba ellos tenían que hacer toda una investigación, recopilación de datos, de pruebas, de testimonios y un largo etcétera, para que ahora sí ellas pudieran pasar a la acción. Y es en este proceso que ellas consiguen la ayuda de los medios de comunicación, quienes les dieron voz y las ayudaron con dinero y todo a representarlas. Por supuesto, no podemos dejar pasar la siguiente pregunta. ¿Quiénes son las figuras importantes que lo han salido a defender? Obviamente muchas personas que pertenecen al medio del espectáculo al igual que él, así como millonarios que tienen bastante normalizado el hecho de abusar de personas, así como que su dinero lo compre absolutamente todo, como el silencio. Entre estos turbios personajes podemos encontrar a Ana Obregón, una actriz y presentadora española a quien a finales del 2025 una investigación del The New York Times la vinculara a ella y a su familia a los orígenes financieros del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein en la década de los 80, ya que prácticamente ella le facilitó su conexión con el círculo de familias adineradas españolas al que ella pertenecía, así como también le consiguió trabajo para su familia. Esto fue fundamental para que Epstein comenzara a amasar su fortuna y construyera un imperio financiero en Estados Unidos.
Por lo visto, esta mujer está muy acostumbrada a apoyar a tipos que manejaban trata de personas. Y obviamente al este tipo ser español, hay varios de sus compatriotas bastante inmiscuidos, entre ellos el periodista Miguel Ángel Pastor, quien de hecho fue ex jefe de prensa del cantante y quien obviamente ya sintió pasos en la azotea, ya que al investigar al equipo de Julio Iglesias por trata de personas, este tipo también va a ser investigado y posiblemente tenga miedo porque tiene cositas por ahí escondidas. Y bueno, sí era bastante obvio que iban a haber varias personas que lo defendieran debido a la fama y la cantidad de dinero que tiene este señor. Sin embargo, han habido varias personas que se han quedado completamente calladas, como Verónica Castro o Thalía, quienes no han dicho nada a pesar de que ellas fueron víctimas de los tocamientos y besos forzados que este tipo hacía en los 90s. Pero lo más triste e indignante, me parece, es que muchas otras personas o lo están defendiendo o directamente lo están justificando, como el grupo mexicano Pandora, del cual de hecho una de las integrantes dijo que Julio Iglesias jamás les había tocado una pompa porque eran demasiado fresitas para él. Uno de estos clips es el de la presentadora argentina Susana Jiménez, quien dijo que no pasaba nada porque eran amigos, a pesar de que el clip donde el tipo la besa por la fuerza en casi 5 ocasiones se ha hecho bastante famoso. Otro caso bastante sospechoso es que la ex del cantante Baitiare, quien escribió el libro Muñeca de Trapo, saliera de la nada a dar una entrevista, obviamente cobrando, diciendo que mucho de lo que se había escrito en el libro era mentira y que un hombre misterioso había cambiado mucho del contenido del libro para dejar mal a su ex Julio Iglesias. Sin embargo, es muy importante preguntarnos, el haber salido a desmentir el libro 16 años después, solo porque hay denuncias actualmente, no hacen que lo escrito hace casi 2 décadas pierda automáticamente su valor, sino que obligan a preguntarse qué significa retractarse cuando el tiempo, el dinero y el miedo entran en juego. Pero bueno, para que se den una idea de la clase de persona que es el tipejo este, no se habla desde hace casi 30 años con su hijo Enrique Iglesias. Tampoco vive actualmente con su esposa Miranda Ringsburg, con la que de hecho se supone aún sigue casado, sin embargo no viven juntos desde hace varios tiempo. Y sobre todo, ninguno de sus hijos lo ha salido a defender, ni ha dicho nada al respecto. También vale recalcar que ni Julio Iglesias ni Baitiare salieron a demandar al tipo que supuestamente cambió muchas cosas del libro para dejar en mal al cantante, lo cual hace aún más sospechoso que Baitiare saliera de la nada 16 años después a contradecir su libro. También debemos señalar que no es posible que haya tantas personas dudando de las víctimas, sobre todo cuando tenemos más casos de hombres poderosos utilizando su poder y dinero para callar víctimas y esconder pruebas como Donald Trump, Roman Polanski, el príncipe Andrés de Inglaterra, del cual, a pesar de que había fotos con Epstein y una de las víctimas, en realidad no le pasó nada. También tenemos a Woody Allen, a quien su hija adoptiva lo denunció, y también hay muchas fotos de él y pruebas de que era el súper amigo de Jeffrey Epstein y tampoco le sucedió nada. Así que bueno, pues ya solamente me queda concluir que en unos meses veremos cómo concluye este caso, si es que la impunidad gana una vez más, o si por fin veremos justicia para las víctimas. En fin, yo les doy las gracias por haber visto mi video, los invito a suscribirse, a darle like al video si les gustó y a vernos en el próximo video. Muchas gracias, adiós.